Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 16. Y voy a estar leyendo este pasaje. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dios colocó su arco en las nubes para que nos acordemos que Él se acuerda de nosotros. Hoy el título del mensaje es Acuérdate de Dios. Vamos a ir un poquito más atrás, allá en el libro de Génesis. ¿Y qué fue lo que aconteció? Dice que capítulo 6, versículo 5, dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Ahí encontramos la historia por qué apareció el arco en las nubes. Dios dice que destruyó a esa generación. Solamente se salvó Noé, sus 3 hijos y sus mujeres, y la esposa de Noé, 8 en total. Ellos subieron al arca, ellos fueron los que no perecieron del juicio de Dios. Y encontramos en la palabra del Señor que Noé, dice versículo 6, capítulo 7, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Tenía 600 años Noé cuando vino el diluvio. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y dice la palabra del Señor más adelante, capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, del día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra. Y que quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Noé estuvo 1 año en el arca hasta que las aguas se secaron de sobre la faz de la tierra. Esto es lo que nos dice la historia. Esto fue algo real que aconteció. Y luego de estos acontecimientos, Dios quiere también nuevamente tratar con nuestras generaciones. Y vamos a leer un pasaje allá en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Dios quiere que nosotros también tengamos un medio de salvación. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ese hijo que iba a nacer, que habría de nacer,
se llama Jesucristo. También es el medio de salvación para nuestras generaciones. Dice que iban a ser, y vamos a ir ahora al libro de Lucas, capítulo 1, ¿qué fue lo que aconteció? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Otro acontecimiento igual, mucho más grande que el acontecimiento que aconteció cuando Noé, es la venida del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. El ángel vino y le habló a María. Dios lo envió para que naciera de ella el Hijo de Dios. Y vamos a leer en San Juan ahora capítulo 1. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está la venida del Señor Jesucristo, se hizo carne. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a Israel, a su pueblo, y el pueblo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y dice en el versículo 19, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el escape para los juicios que vienen sobre la tierra. Recuerde que ya el Señor ha provisto el arca, se llama Jesucristo. Vendrán nuevos tiempos, más difíciles, tiempos complicados sobre la humanidad. Dios dijo que ya no iba a haber diluvio, por eso vemos las lluvias, calienta el sol, viene el verano, viene el invierno, vienen los diferentes tiempos, pero ya no va a haber diluvio. Pero vendrá, dice la palabra del Señor, los últimos días, el juicio de Dios, la gran tribulación, el castigo para Satanás y aquellos que le sirven. Y Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a acordarnos de Dios. Eso es lo que Él quiere, que nos acordemos del Señor. Vamos a leer un pasaje allá en el libro de 2 de Timoteo. Y dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acordémonos, así como Dios cuando ve el arco se acuerda de nosotros, acordémonos de Jesucristo. Siempre acordémonos que Él vino para ayudarnos, que el Señor ya envió a su Hijo para que nosotros seamos ayudados, que seamos bendecidos, para que Dios pueda, que no haya juicio sobre nosotros, que no nos pase lo que les pasó a la generación de Noé. Voy a leer otro pasaje allá en el libro de 1 Corintios. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 3. Y dice la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto lo dice el apóstol Pablo. Ya el Señor vino a morir por nuestros pecados. Él murió allá en la cruz. Uno de aquellos hombres que fueron crucificados con Jesús le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos que el Señor vino para que nosotros creamos que Él murió por nuestros pecados, para Él llevarnos, dice la palabra del Señor, para estar con Él. Eso es lo que nos dice el Señor. Voy a leerles otro pasaje en Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una promesa de Dios. El Señor lo dijo allá en el libro de los Hechos, antes de ir al cielo. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa es que Él vendrá y Él nos arrebatará. Viene el arrebatamiento, que será en cualquier momento. Hay que buscar a Dios, hay que acordarnos de Dios, hay que estar preparados. Cristo, Él es el que nos murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si confiamos en Él, cuando Él venga y venga en las nubes, nos llevará con Él. Será el día del arrebatamiento de los cristianos. Si estamos muertos, Él nos resucitará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, si estamos vivos, seremos transformados y iremos con Él. Hemos visto 3 acontecimientos importantes en la Biblia. El de Noé, el de la venida de Cristo y uno que no ha acontecido todavía. Es cuando el Señor regrese en las nubes y nosotros debemos estar preparados. Por eso no hay que avergonzarnos del Evangelio. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que creerle a Dios. Noé halló gracia y le creyó a Dios y él se salvó con su familia. Nosotros también debemos ir al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él. Él dijo en el capítulo 14 del libro de San Juan, en los primeros versículos, dice que Él fue a preparar lugar para nosotros y que Él vendría nuevamente a llevarnos. Así que le invito a que mire ese arco muy lindo, ese arco iris, y se acuerde de Dios. Dios siempre se ha acordado de nosotros, nos dejó su palabra santa para que nosotros la estudiemos, para que nosotros nos enteremos de todas las cosas que van a acontecer en el futuro, para que estemos preparados. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.